pero voy a derramar mi espíritu sobre toda Bolivia. Voy a derramar mi espíritu sobre las ciudades grandes, las ciudades chicas, las provincias, los pueblos. Voy a derramar mi espíritu. Y esa pequeña nación será grande delante de mis ojos. Y voy a hacer algo nuevo. ¡Wow! ¡Qué manera de empezar la tarde de hoy! Sean bienvenidos nuevamente a Kairos Kids 316. Estoy seguro que muchos de ustedes de repente han escuchado esa palabra o de repente no. Cori, ¿tú conocías acerca de esta historia? Claro que sí, Sandrita. Claro que conozco esta palabra porque es parte de nuestra historia. Pero creo que algunos de los niños acá no la conocen. Así que el día de hoy hablaremos acerca de un hombre de Dios boliviano. Así es, chicos, hablaremos de un héroe de la fe en Bolivia, que no solo impactó nuestra nación, sino las naciones alrededor. Así es. Hoy vamos a hablar de Julio César Ruibal. Estoy tan emocionada de lo que vamos a poder aprender hoy, así que presten atención. Así es, Sandrita. Julio César Ruibal, de nacionalidad boliviana, nació el año 1953 en la ciudad de Sucre, el departamento Chuquisaca. Posteriormente vino a la ciudad de La Paz para realizar sus estudios de colegio. Sin embargo, para estudiar en la universidad, se mudó a Estados Unidos. La familia de Julio era católica, así que él conocía acerca de Dios. Y al tener un hambre de encontrar a un Dios vivo y verdadero, él comenzó a buscar de diferentes formas a Dios. Incluso llegó a meterse en prácticas de yoga, ocultismo, pero no obtuvo éxito alguno en estas prácticas. Pero Dios es misericordioso. Al oír de este joven que lo buscaba con todo su ser, Dios le dio una respuesta, no solo pensando en él, sino pensando en Bolivia, en nuestra nación y en todas las generaciones futuras, es decir, pensando en ti, pensando en mí. Entonces, ¿qué sucedió? Mientras Julio César Ruibal estudiaba medicina a sus 19 años en California, vino una universitaria, una jovencita como él la llama en uno de sus testimonios, y lo invitó a una reunión donde le dijo que iban a hablar acerca de Dios y que además de la predicación iban a ver milagros. Entonces esto le llamó mucho la atención, ya que como él estudiaba medicina y el hecho de saber de que iban a haber milagros de sanidad, pues le despertó cierta curiosidad. Cuando fue a una reunión de Kathryn Kuhlman, le impactó lo simple que era el evangelio, lo sencillo y accesible. Entonces, además, el poder ver que la prédica se unía a la manifestación donde varias personas eran sanadas y curadas de ciertas enfermedades, realmente impactaron muy fuerte en su vida. Ese día, un niño de 7 años fue curado del cáncer en la cabeza y sanado de manera natural. Y Julio César Ruibal, que tenía un problema de espalda de muchos años, también fue sano. Ese día, Kathryn Kuhlman invitó a muchas personas a recibir al Señor. Y aunque en ese momento Julio César Ruibal tenía una serie de confusiones y no comprendía bien aún en medio de sus creencias, obedeció la voz del Espíritu Santo, quien le hizo un llamado y aceptó y recibió al Señor. Efectivamente, Sandrita, cuando Julio escuchó el llamado de seguir a Jesús, él entendió que esto implicaba abandonar sus viejas creencias y prácticas de yoga y ocultismo. Y él estuvo decidido a dejar todo eso porque sus ojos habían presenciado milagros verdaderos que hablaban de un Dios real. Así que él continuó asistiendo a estas reuniones. Y un día que llegó tarde y no pudo ingresar al salón, parado allá afuera, escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: «Ora por los enfermos». Entonces, rápidamente buscó una silla, se subió a ella y les dijo a quienes estaban afuera: ¿qué les hace pensar que Dios es limitado para sanar únicamente dentro? Él también
puede hacerlo aquí afuera. Entonces dijo: yo voy a orar por los enfermos. Al inicio, únicamente un anciano se acercó y este fue sano de artritis. Entonces, muchos más se acercaron para que orara por ellos. Ya se imaginarán cuánta la emoción y el bullicio que ocurre cuando alguien presencia milagros y sanidades verdaderas. Por lo que ante tal tumulto de gente, las personas de adentro no sabían qué hacer y pensaron en llamar a la policía. Pero cuando esto fue dicho a Kathryn Kuhlman, la predicadora de ese día, que también obraba en sanidades, ella respondió que dejaran tranquilo a Julio. Aquel día, el Señor sanó a 40 personas por la oración de Julio. Muchas más personas fueron sanadas fuera con Julio que los de adentro en el salón. Pero Julio no descansó. Siguió asistiendo a diferentes reuniones donde el poder de Dios se manifestaba. Estuvo en Canadá, estuvo en Chicago y en varias ciudades de los Estados Unidos, y incluso llegó a predicar los viernes en una iglesia local. Entonces esto le sirvió para poder prepararse y para poder conocer más a Dios. Un día se encontró con unos misioneros de Notre Dame que trabajaban en Bolivia y le dijeron que Bolivia lo estaba esperando. Entonces ese día él, obedeciendo la voz de Dios, decidió retornar a Bolivia. Sin anunciarse, sin conocer a otras personas, ni a otros creyentes, ni tampoco cómo estaba el mover de Dios en las iglesias de Bolivia, volvió a nuestro país. Y su objetivo principal era comenzar una nueva ola, renunciando a su carrera, porque sus papás obviamente se molestaron cuando él dijo: ya no quiero estudiar medicina en los Estados Unidos, que en ese entonces era una gran oportunidad. A él no le importó, renunció a todo, tuvo que vivir incluso con un amigo. Entonces empezó su ministerio, empezaba a hablar a sus amigos, a sus familiares. Su hermano fue sanado de una herida de apendicitis que no se le cerraba por mucho tiempo. Varios de sus amigos empezaron a creer y a dejar sus malos hábitos. En las calles se oían a los jóvenes cantando, alabando al Señor. El mover del Espíritu Santo empezó de una manera sobrenatural en toda la ciudad de La Paz. Los jóvenes que tenían prácticas, qué sé yo, de drogas o de muchas otras adicciones que había en ese entonces, empezaron a dejar estos malos hábitos. Por ende, sus mamás, sus papás y toda la gente que les rodeaba empezaban a llamar la atención y a decir: ¿qué pasó aquí? O sea, que realmente ¿cómo es posible de que esto esté pasando en nuestra vida, ¿no? Entonces mucha gente empezó a creer en Jesús. Sí, incluso la pandilla de jóvenes llamados los Marqueses, cuando oyeron a Julio hablar de Jesús, abandonaron sus malos caminos. La palabra de Dios fue predicada en casas, en plazas, en parques, en la iglesia católica, en todo lugar. Y la primera reunión multitudinaria con 5,000 personas fue en el Coliseo Cerrado de La Paz. Entonces, frente a aquellos milagros, rápidamente los medios de comunicación, los periódicos, la radio, la TV, fueron atraídos a cubrir los eventos de Julio. Pronto, hasta el presidente, Hugo Banzer Suárez, oyó de Julio, pues un secretario de gobierno fue sanado por la oración de Julio. Tal fue esta sanidad que incluso en las reuniones de gobierno se hablaba del fenómeno rival. Y el presidente, junto con su esposa, hablaron con Julio y le abrieron su corazón a Jesús. Entonces el presidente le preguntó a Julio: ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué es lo que necesitas? Y prontamente Julio le dijo: necesitamos que usted, como el presidente de la nación, abra las puertas del país al evangelio. Necesitamos que permita que se predique este mensaje en estadios de cada ciudad. Necesitamos que radio y TV cubran y transmitan estos eventos.
y necesitamos un avión para realizar los viajes por distintos departamentos. Y así, el Señor proveyó todos los recursos por medio de este presidente que abrió las puertas para que el Evangelio pudiera correr por Bolivia. Y Bolivia entera experimentó el primer despertar, pues ella estaba sumida en tinieblas. ¡Wow! ¡Qué lindo, Cori! Realmente el mover de Dios empezó a tomar un tinte muy especial. Todas las revistas, los periódicos de aquel entonces empezaron a cubrir lo que estaba pasando en Bolivia. El mensaje llegó a cada rincón de nuestra nación. Incluso el mover fue tan importante que agencias internacionales de periodistas de todo el mundo empezaron a interesarse en Bolivia, una nación que hasta ese entonces nadie conocía. Si ustedes preguntaban antes, ¿han oído hablar de Bolivia? Nadie sabía dónde quedaba siquiera Bolivia. Pero gracias a este gran mover del Espíritu Santo, periodistas de todo el mundo empezaron a interesarse por nuestra nación. Llegaban de México, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, y todo el mundo venía hasta Bolivia a averiguar y a verificar qué es lo que estaba pasando. Incluso la NBC, que era es un ente de noticias muy grande, llegó a venir, ¿no? El Evangelio se expandió a más de 60 países. Esta noticia fue una noticia mundial. El mensaje que se expandía era que Jesús estaba vivo y que era el mismo de ayer, el de hoy y de siempre, y que deberíamos buscarlo y servirlo con todo nuestro ser. Las multitudes no se dejaron esperar. Llegaron, habían conversiones en masa, habían camiones que se llevaban muletas, sillas de ruedas y otro tipo de elementos que los enfermos que antes las usaban ya no las necesitaban. Habían camiones que llegaban de diferentes lugares, la gente venía en masa y Julio estaba durmiendo y lo despertaban y todo su equipo tenían que empezar a obrar en el mover del Espíritu. Realmente Dios se glorificaba dentro y fuera de los estadios, de los sitios de reunión. Es decir, cuando había mucha aglomeración de gente en un estadio, también había gente hasta 3 veces más por fuera, y era el mover, era increíble porque todo esto se llegaba a expandir de una gran manera. Incluso contaba en su testimonio que no había una amplificación que cubra esta cantidad de gente. Entonces, ¿qué hacían? Las radios de ese entonces transmitían para que la gente pudiera escuchar el mensaje de Dios. Las personas se desmayaban, realmente era muy hermoso. Cuenta la historia que incluso en Santa Cruz, en una reunión que tuvieron a los pies del Cristo Redentor, hacía tanto calor que la gente estaba ya demasiado insolada, y como era el tumulto tan grande, Jesús hizo que haya una nube y que se creara una corriente de aire, lo cual fue algo increíble, y muchos por solamente ese hecho se convirtieron, y todo fue hecho a través de una simple oración que hizo Julio César Rival. Entonces, realmente el mover del Espíritu Santo era demasiado grande. No solamente habían conversiones, después de que pasaban estos eventos, habían más de horas y horas de testimonios de todas las sanaciones y todos los milagros. Entonces Dios continuaba su obra y se fueron construyendo hogares espirituales donde las personas que habían recibido del Señor empezaron a recibir instrucción y también a ser guiadas en la palabra. Lo hermoso de todo esto, chicas y chicos, fue que la palabra no se quedó ahí, sino que fue a los diferentes países de Latinoamérica, empezando por Perú, por Ecuador, por Brasil, Paraguay, Argentina. Y hubo algo muy, muy especial en Colombia, donde todo este ministerio de Julio César Rival también fue trasladado allá, porque allá también hubieron milagros y un avivamiento terrible. En Cali, que es la ciudad donde al final este predicador comenzó a vivir, las multitudes se reunían y empezaron realmente hasta llamarle que era como un mito, el mito Rival, ¿no? Mucha gente empezaron a creer en Dios,
¿no?, en medio de todo este contexto que había en ese momento. Además, no se quedó ahí, la palabra no podía ser retenida. Visitó más de 100 ciudades y poblados en todo el continente. Incluso fue a Corea, a Islas Sur del Pacífico, a Alaska, al Ártico canadiense. Realmente no se encerró en 4 paredes. Y así, el Evangelio salió de Bolivia a otros países, bajo amenazas y presiones comunistas que contradecían a sus corrientes. La fe fue puesta por esperanza de los pueblos, por Jesucristo. Más tarde, cuando Julio se trasladó para vivir a Colombia, él convocó a la iglesia de la ciudad a la unidad en intercesión. Y en este clamor de oración, la iglesia empezó a pedir la visitación del Espíritu Santo. Entonces, los narcotraficantes empezaron a caer bajo arresto. Los asesinatos descendieron a cero y la atmósfera de Cali, Colombia, estaba siendo cambiada. En medio de esto, hombres malvados amenazaron a Julio de que parara la predicación. Pero aún en tiempos peligrosos, Julio decidió continuar con la predicación de Jesucristo para manifestar salvación a la nación de Colombia. Más tarde, estos hombres malvados siguieron a Julio el día que se dirigía a una reunión en la iglesia, y a las puertas de esta, cuando él se disponía a entrar, lo dispararon a espaldas. Y así, este héroe de la fe boliviano fue reunido con nuestro Padre Celestial